Llevaremos tu paz a las naciones como un río. Bienvenidos, amada familia, un abrazo grande, el Eterno les bendiga grande y poderosamente este nuevo tiempo, y nuevo porque comenzó este día, el día de ayer, en la tarde de ayer, y bueno, nos regala hoy una nueva oportunidad, el Eterno, para encontrarnos con su palabra, para eh, bendecirlo a Él, acercarnos a Él, conocerlo a Él más y más cada vez en estos momentos, en estos tiempos de festividades. Estamos por los tiempos de festividades de las festividades de otoño, por estos tiempos, por esta época. Así que, bueno, mis hermanos, pues un abrazo grande, saludándolos aquí desde el Ministerio de EMC Shalom Internacional Bogotá. Soy el ministro Shofhan Ben Tzak, y esta mañana nos acercamos en el tiempo este Korbanot para alabar y exaltar al Rey de Gloria. Entonces, vamos a hacer una oración, habiendo saludado a mis hermanos, a todo el que se conecta, pidiendo una bendición especial para aquellos que entren en sintonía. Y vamos a empezar en el nombre de Yeshua HaMashiach, con una oración después de haber recitado el Shema y haber saludado internamente. Vamos entonces a hacer una oración y a poner este tiempo en las manos del Santo y bendito. Eres bendito, poderoso, magnífico, eterno, Rey del universo. Kadosh, te damos gracias nuevamente por estos tiempos en los que nos permites hallarte, en los que todavía nos permites encontrarte. Bendito sea tu nombre en las escrituras, en aquella palabra que dejaste por los siglos, que no termina, Rey poderoso, magnífico, al menos para nuestros tiempos, que continúa vigente y en la que nos permites caminar obedeciéndote. Rey, esta mañana que nos encuentras nuevamente en este estudio, en este corbanot, en esta ofrenda especial, poderoso Rey, te pedimos que tu palabra impartida, que vamos a leer, que vamos a recordar, Padre, sea ministrando nuestros corazones, todos los corazones del que escucha, del que habla, de tu siervo, bendito Rey, para que sea propicia y entonces encuentre ese corazón obediente, ese corazón que quiere agradarte más y obedecerte más y amarte más. Bendito sea tu nombre. Y halle fruto y dé fruto al ciento por uno, bendito poderoso. Queremos que esta mañana sea una mañana, una enseñanza especial, Rey, porque tiene tu palabra, nuevamente tu palabra, bendito Rey. Recógenos, guárdanos, protégenos, cuídanos y bendícenos con tu palabra, bendito poderoso. En el nombre de Yeshua, HaMashiach, te lo pedimos, eterno. Amén y amén. Bendito sea el Rey de Israel. Vamos entonces a hacer una presentación, bueno, vamos a presentar una, unos, una ayuda que el rey llevó a hacer para justamente poder tener el discernimiento, un poquito más didáctico, el discernimiento y el estudio que el día de hoy vamos a presentar. Y pues mmm, la porción de hoy estudiamos el capítulo por estos días de el capítulo 3 del libro de Mishlei, Proverbios. El capítulo 3, los versículos, la porción de hoy, los versículos del 13 al 16, los que tengan su Biblia, pues propicio, muy importante además para verificar, como allá se verificaba lo que se decía, lo que se leía, lo que se oraba, ¿verdad? Entonces, y con respecto a este libro en particular, bueno, y la porción de hoy me traía a la mente, pues que a mí realmente me parece muy interesante que esto ha rondado mi cabeza pues en el estudio siempre lo recuerdo, normalmente lo recuerdo sobre todo cuando eventualmente se presenta los libros de Eclesiastés, el de Proverbios, ¿verdad? A mí me parece muy interesante que sea el rey Salomón, Shlomo Melech, quien
instruye al respecto de la sabiduría, eh, o que el Eterno lo haya usado mejor a él para que nos diga lo que uno debe hacer y lo que no debe hacer. O los regalos que se obtienen por usar la sabiduría o por conducirse en ella. Entonces, porque la escritura dice en el libro de Reyes, ¿cierto? De los Reyes, y lo confirma en el libro de Crónicas acerca de este evento. Pero vamos en estas bendiciones de la sabiduría, vamos a, vamos a recitar la bendición o vamos a hacer la bendición por la Torah, o vamos a bendecir al Eterno por el regalo magnífico de la Torah, antes de continuar justamente leyendo los apartes de su bendita palabra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et toratu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahvé, que da la Torah. Amén. Entonces, de nuevo, recapitulando, retomando, la escritura dice en el libro de los reyes, y hacía el pensamiento de que Shlomo, el rey Shlomo, nos condujera, nos dijera qué hacer, cómo hacer con respecto a la sabiduría, ¿verdad? Y esto lo dice el libro, lo confirma el libro de Crónicas acerca de Shlomo Melech. Dice allá en Primera de Reyes, el primer libro de Reyes, el capítulo 3, el versículo 12, dice, yo hago ahora según has hablado, es decir, según lo que Shlomo Melech había pedido, porque lo que se le avecinaba no podía, o sea, por lo que se le avecinaba, ¿cierto? Lo leí a partir del versículo 12, pero ya les voy a dejar un contexto un poquito mejor, pero parto del versículo 12 con respecto a la sabiduría. Dice así, yo hago ahora según has hablado, dice el Eterno, estaba hablando ya en esa parte el Eterno, y entonces nuevamente, Shlomo Melech había pedido, por lo que él había pedido, y por lo que se le avecinaba tal vez, repito, no podía ver el futuro, desde luego, pero por lo que se lee, tenía entendimiento de la responsabilidad que se le venía, y pidió tremendo, pidió alto, se fue lejos, pidió sabiduría. Entonces determinó el Eterno. Dice ahí el versículo 12, determinó el Eterno. Te concedo una mente sabia y entendida. Nunca ha habido antes de ti otro como tú, ni se volverá a levantar otro como tú. Entonces, de nuevo, fue escogido Shlomo Melech, ¿no? Y tremendo porque el Eterno sabía qué, con quién, el Eterno sabía a quién le iría a dar sabiduría para que fuera mostrada su gloria. Digamos, ya vamos a tener un discernimiento de algunas preguntas que quiero hacer, pero pues interesante. El Eterno sabía a quién le iría a dar, a quién le iba y a quién le va, ¿cierto? A dar sabiduría para que fuera mostrada su gloria, la gloria del Eterno. Entonces, aquí cabe la pregunta, ¿no? Pero si el Eterno sabía que el rey Salomón se iba a desviar, porque pues muchos conocemos la historia, al que no, pues lo invito a conocer la Primera de Reyes, Segunda de Crónicas, habla ampliamente de la vida del rey Shlomo, de las obras del rey, pero si el Eterno sabía que el rey se iba a desviar y que iba a ser al revés de como decía la Torá, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, negociando con Mitzrayim, como dice la escritura, con Egipto, y teniendo mujeres a montones, muchísimas, ¿verdad? Que desviarían su corazón y que lo harían pecar de la manera como pecó, porque dice la escritura, y no mi juicio, que él edificó cuanto altar a dioses por sus mujeres, para que ellas los adoraran, y de esa manera, de algunas maneras, su corazón se desviara, ¿verdad? Como dice la escritura, y se inclinó a ellas. Dice, eso lo dice la escritura, porque ¿por qué el Eterno, si sabía lo que sucedería, le concedió sabiduría? Primera pregunta, téngalo ahí. Y entonces,
aquí hago un recuento en el contexto, en un pequeño contexto, desde el versículo 9 de Primera de Reyes 3, dice el pedido de Shlomo, dice, concédele pues a tu siervo una mente entendida para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este inmenso pueblo tuyo? Tremendo. Mientras estudiaba, lo pensaba y hasta lo consulté. Se me dio por pensar que podía consultarlo. Eh, pero decía, ¿quién podrá gobernar este inmenso pueblo tuyo? Y en realidad, pues Israel, estaban las 12 tribus, recordemos que Shlomo Melech es uno de los reyes que reina las 12 tribus, ¿verdad? Y entonces, justamente es el último rey, el último de los reyes que reina las 12 tribus, pero lo interesante es que me hacía pensar, pues, cuán grande era Israel en ese momento, pero si proféticamente los consejos de Shlomo también nos iban a alcanzar a nosotros, y entonces este inmenso pueblo tuyo, pues también se refería a los que nos iría a alcanzar la sabiduría de Shlomo. Bueno, eso es un discernimiento un poquito más allá, pero lo comparto porque pues la palabra del Eterno es inmensa, amplia, suficiente y eterna. Eh, entonces dice ahí el versículo nuevamente ahí retomando, concédele pues a tu siervo una mente entendida para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este inmenso pueblo tuyo? Y entonces la segunda pregunta, ¿y lo hizo? Lo hizo porque lo acabábamos de recordar, más o menos se metió con mujeres, varias, muchas, y el instinto de su corazón le jugó en contra, por lo que dice la escritura. Y yo hago énfasis mucho en que lo dice la escritura porque poco y nada en lo posible me gusta juzgar o hablar mal del pueblo de Israel. No me gusta. Y por favor, perdón si se me cruza o se me escapa un juicio a un hermano, cuanto menos a uno que fue ungido como rey directamente por la mano del Eterno. No me gusta, seguramente se me salen y es, digamos, intento, trato en lo posible de evitar los juicios, porque principalmente no soy juez, ¿verdad? No he sido determinado como juez para impartir justicia todavía. Pues pienso que considero que el juicio del Eterno es el perfecto. Entonces, más bien me gusta cuidar esa parte y no hacer juicios sobre mis hermanos, más bien acercarlos en misericordia en lo posible. Recuerden, yo no soy perfecto, yo tengo que mejorar muchísimo día tras día. Entonces, en ese camino, en ese camino, pues lo que quiero es corregir y múltiple cantidad de veces, pues lo tengo y lo quiero hacer para crecer. Recuerden, no soy producto terminado. Todavía, lo podría decir también para mis hermanos, sin juicios, no somos productos terminados. ¿Por qué? Porque estamos en el camino del varón perfecto y ese camino del varón perfecto, pues imagínense, subimos de aliyá en aliyá, todavía no alcanzamos la aliyá completa, porque no ha llegado, no llegó en este Yom Teruah, y pues el que esté completo, que tire la primera piedra. No me ha caído la primera. Baruch Hashem. Así que, de nuevo, para el discernimiento y para nuestro aprendizaje, porque todo esto nos lleva justamente al camino de la sabiduría y de las responsabilidades al pedirla. ¿Hizo Salomón lo correcto? O mejor, de nuevo, ¿por qué el Eterno, si sabía que sucedería, le concedió sabiduría? Y esta es una línea, ¿no? En uno de los innumerables caminos del Eterno, él era el único que iba a caminar ese camino tremendo para discernir entre lo bueno y lo malo con sabiduría, habiéndose marchado. Escuche, él, el único que habiéndose marchado podía discernir entre lo bueno y lo malo y aconsejar con criterio lo que correspondía y lo que no correspondía.
Y aquí hablamos en el entendimiento de las cosas, de lo que les pasa a nuestros pastores. Por ejemplo, el testimonio según lo que les sucede, lo que el Eterno permite que les suceda y el respaldo que el Rey Supremo les provee para que con su, nuevamente, con su respaldo y en autoridad, ellos puedan, nuevamente, a través de la experiencia, por pasar por la prueba, poder aconsejar justamente eso, lo correcto en una situación. Y hablamos constantemente de comprar la experiencia, ¿cierto? Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso de comprar la experiencia? Shlomo era uno de los, o es uno, es claro, voy a decir porque se conservan sus consejos. Es uno de los que aconsejó en la sabiduría hacer lo bueno de lo malo. ¿Con qué criterio? Pues con el criterio y la autoridad de haberlo vivido y de haber en muchas maneras pagado la consecuencia. Y me voy a parar ahí porque no quiero hablar más con respecto a esas preguntas que muchos hacen de ¿y se salvó Shlomo o no se salvó? ¿Será que no lo encontramos en el mundo venidero? No, pues ni siquiera hemos pasado y entonces ya estamos pensando en otro. Pero pues ese es un juicio eterno, eso es un juicio del rey, del supremo y soberano. Él haya, haya, haya hallado o halle en las acciones del rey Shlomo misericordia, haya hallado misericordia pues podamos preguntarle cosas de la sabiduría también a él, no sé. Y pues también nosotros, antes de ocuparnos, como dice la escritura, antes de ocuparnos de otros, pues ocuparnos de nosotros y día tras día dejando todo lo atrás, como dice Rab Shaul, persiguiendo eso que tenemos adelante, la corona de la salvación. ¿Por qué? Todavía no hemos llegado, ninguno ha llegado, ninguno todavía, al menos los que estamos vivos. Entonces, eso que hablábamos, eso que comentaba acerca de nuestros pastores, principalmente ellos, y me refiero por la experiencia, pero además por el criterio, eh, además por la autoridad, ¿verdad? Lo que les pasa a ellos, lo que el Eterno permite para que en la autoridad de la experiencia puedan aconsejar y ese consejo sea correcto y sustentado y además apoyado. Yo, digamos, hablo bastante del tema, pues apoyado por parte del Eterno y al haber hecho en consecuencia caso para la oveja, para decirlo de alguna manera, así como nosotros como ovejas, hacer caso, pues entonces recibir la bendición por la obediencia, ¿cierto? O en otros casos, yo imagino que no sé si habrá pasado, yo realmente lo que escucho son cosas muy positivas de los consejos, pero digamos que no pasa, ¿no? Porque pues, digamos, no somos infalibles, pues poder reclamar garantía. Mire, yo hice como usted me dijo y mire cómo me fue. Desafortunadamente, digo yo desafortunadamente, pues esto no pasa. Lo que sucede es que, oiga, no hice como usted me dijo, ahora qué hago, ¿no? Pues vamos a arreglar porque pues el corazón de los pastores pues normalmente tiene esa idea de recibir a la oveja pues otra vez con amor y abrazarla y recomendarla y vamos a seguir adelante, ¿cierto? Pero qué bonito es cuando, pues, y lo digo por experiencia, pues, seguir el primer camino, pues, debe ser el primer camino para poder hablar como le estoy hablando. Mire, eh, vaya y pídale consejo al pastor, hombre, y haga conforme a él. No haga en su propio criterio, porque, pues, principalmente nosotros estamos caminando el camino de la Torá. No pedir consejo está bien para el gentil, para el que está aparte, para el que está disperso, pero nosotros que ya entramos, pues pidámosle consejo. ¿Por qué? Pues porque así nos alineamos con el Eterno. El pastor trabaja directamente con el Padre Eterno y pues qué mejor que sujetarse al pastor para caminar ese camino de obediencia, pues mucho más cerca y pues porque los pastores sabemos nos llevan al eterno. Entonces, qué bonito entender la autoridad porque pues teniendo la autoridad baja, así como dice la escritura,
cabeza de la congregación es Mashiach. Y entonces también fueron determinados pastores para dirigirla, ¿verdad? Entonces, y así, en la obediencia nos encaminamos unánimes juntos y así es como crecemos. Lo recordaba esta mañana y lo recordaba el pastor Diego en en uno de sus discernimientos, justo en la fiesta de Yom Kippur, pues acerca de cómo todos, cómo todos nos acercamos como pueblo, no individualmente. Claro, la salvación, dice la escritura, es individual, pero todos nos acercamos como cuerpo, unos manos, otros cabeza, para Enejad, así como dijo Yeshua, y que sean uno como los dos somos uno, que sean uno con nosotros, es decir, todos en la unidad con Él. En fin, pero me fui en otro camino en este instante, pero a lo que quería llegar era justamente a esa sujeción, a esa autoridad que tienen nuestros pastores eh, para dictarnos el consejo, para poder decirnos, mire, es así, ¿por qué? Vea, lo viví y el Padre me respaldó de esta manera. Entonces, yo le aconsejo que haga de esta manera. ¿Por qué? Pues porque el discernimiento me da la sabiduría, discernir el bien del mal y poder dictar un camino justo. Ya lo vamos a ver un poquito mejor, ese camino de sabiduría, pero para justamente hacer correctamente. Y hablamos nuevamente, hablamos de comprar la experiencia. Y nuevamente, ¿qué significa eso de comprar la experiencia? Pues que otro pagó el precio para que en la sabiduría del otro, ¿verdad? Lo que, lo que ya hizo se logre con eso evitar las consecuencias que normalmente son un poco más fuertes y el impacto un poco mayor o más intenso porque hay conocimiento. Nuevamente, nuevamente, ¿qué es comprar la experiencia? Pues que otro ya pagó el precio de la experiencia en la sabiduría para recomendar y legislar y el que escucha logre evitar las consecuencias de lo que significa pasar por ese camino. Eso es comprar la experiencia. Si otro ya tuvo la experiencia de una no sé, de una estrellada, pues hombre, el consejo, este es muy básico, pero pues el consejo es no conduzca embriagado, porque pues me estrellé cuando caminaba en la impiedad, para decirlo de alguna manera, y entonces pues el consejo, digamos, se llevaron el carro, se estrelló, tocó gastarle mucha plata, en fin, en reparaciones. Un ejemplo básico muy sencillo, pero pues como ese hay miles de una persona que ya tuvo experiencia y vivió la consecuencia, entonces lo recomienda para que otro, comprando la experiencia, no lo haga, ¿verdad? No lo haga y en la sabiduría, pues lo evite y no pase por la consecuencia. Ese es el punto de comprar la experiencia, que no pase por la consecuencia, que no viva la consecuencia, porque normalmente el que da el consejo, ¿verdad? El que da el consejo y el que no lo sigue, pues el que no lo sigue normalmente, pues el impacto, y es lo último que dije ahí, el impacto resulta ser un poco más intenso. ¿Por qué? Porque hubo conocimiento. Recuerde lo que dice, o recordemos mejor el pasaje que dice allí en Segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 21, pero mire lo que dice desde el 20, porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Maestro Salvador Yeshua, el Mesías, se enredan de nuevo en ellas y quedan vencidos, el último estado les viene a ser peor que el primero. ¿Se da cuenta? La consecuencia, o mejor, el impacto de la consecuencia viene a ser un poco mayor de cuando eventualmente habían llegado inicialmente en el consejo. Vea lo que dice el 21.
pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia, y esto se refiere específicamente a este camino de justicia, es decir, a la Torá. Estoy haciendo un paralelo de lo que estoy diciendo con respecto a la sabiduría y con respecto al consejo, a lo que significa conocer el consejo y conocer la escritura. Pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo, volverse atrás del santo mandamiento que se les dio. Esto con respecto al mandamiento. Estaba hablando yo del conocimiento de un consejo. De la misma manera, para no vivir una consecuencia un poco mayor. ¿Por qué? Por el conocimiento del consejo. En este caso, Pedro Kefa hablaba del conocimiento de la escritura. Al haberla conocido primero, apartarse, la consecuencia viene a ser un poco mayor, mucho mayor, porque pues es el desprecio al Eterno. Mejor les hubiera sido no haber conocido. Sin embargo, y esto es un pensamiento, ¿verdad? Un pensamiento a partir del estudio, Shlomo Melech, el rey Salomón, escribió sabiduría, porque la experiencia le valió para poderlo discernir y determinar. ¿Ya? Ahora, seguramente era el único que podía volver y escribir al respecto. Yo lo quiero pensar así, ¿verdad? Eso solo lo puede determinar el Eterno. Lo cierto es que ahí está, permanece Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, sabiduría, el libro de Cantar de los Cantares, tremendo, el libro de Proverbios, ¿verdad? Entonces, está ahí y se convierte en el instante que lo conocemos en consejo y argumento del Eterno para decirnos: hola hijo, te aconsejo, mira, ya tuve un siervo que lo hizo y que pasó por situaciones, y te lo recomiendo a partir de esa experiencia. No es correcta, no es positiva, no la hagas. Y entonces aquí entramos al estudio del proverbio capítulo 3, versículos del 13 al 16. Mire lo que dice el proverbio: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, y el mortal que obtiene la inteligencia, porque su provecho es mayor que el de la plata, y su resultado es mejor que el oro fino. Ese es el resultado de hallar sabiduría: mayor que la plata y mejor que el oro fino. Es más preciosa que las piedras preciosas, nada de lo que desees puede compararse con ella. No hay mayor regalo que poder discernir entre lo bueno y lo malo para justicia. En su diestra hay abundancia de días, y su izquierda riquezas y honra. Entonces, ¿dónde aparece la sabiduría? En el momento, nuevamente, en el momento que aparece una situación, un problema, una determinada circunstancia, algo en lo que se requiere aplicar la sabiduría. ¿Sí? El caso de las dos prostitutas, voy a recrear ese espacio para explicar a partir de dónde aparece de dónde aparece la sabiduría, o digamos, en dónde debe ser aplicada. El caso de las dos prostitutas que se acostaron, y el hijo de una amaneció muerto y el otro vivo, lo recuerda muy bien la escritura, está en Primera de Reyes 3, también para que lo repasemos allí. El caso fue llevado al rey Shlomo, al rey Salomón, por la pelea de las dos, que sí, que el mío, que no, que estaba muerto, que estaba vivo, en fin. Y entonces la sabiduría dice así, después de esa pelea, ¿verdad? Entre ellas dos, esta parte la voy a parafrasear. Ellas dos se encuentran y entonces se quedan dormidas. Un niño amanece muerto y el otro amanece vivo, y ellas dos pelean porque el mío es el vivo y el tuyo es el muerto, en fin. Entonces el caso fue donde el rey, y el versículo 25 de Primera de Reyes 3 dice: dispuso el rey, partid al niño vivo en dos y dad la mitad a la una y a la otra mitad la otra.
Pero entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se conmovieron por su hijo y exclamó: ay, señor mío, dada está el niño vivo, pero no lo hagas morir. Pero la otra dijo: no, no sea ni para mí ni para ti, partidlo. Entonces el rey, tomando la palabra, dijo: dadle a aquella el niño vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel se enteró de la sentencia que había dado el rey y tuvieron temor al rey porque vieron que la sabiduría de Elohim estaba en su corazón para hacer justicia, no por conveniencia, para justicia, no por interés propio, para justicia. Y no por favorecer, sino para justicia, para justicia. Y qué mejor que después de la misericordia podamos nosotros estar en la justicia, caminar en la justicia. Entonces, no es porque se trate propiamente de la sabiduría, sino de la justicia. Se podría inferir que el medio es la sabiduría para llegar o para concluir en la justicia. La sabiduría es un medio, un camino, una herramienta para llegar a la justicia. Entonces, ¿hasta qué punto se podría concluir? Produce fruto justo la sabiduría correctamente aplicada, pero la que se aplica incorrectamente, es decir, que no se discierne entre lo bueno y lo malo para justicia, puede producir una consecuencia contraria. Porque puede haber sabiduría en discernir lo bueno y lo malo, pero el camino que se toma no es para justicia. Entonces, esa que fue sabiduría, pero no se hizo el discernimiento para justicia, puede ser una consecuencia contraria, puede llevar una consecuencia negativa, que fue lo que en parte le sucedió a Shlomo Melech, por lo que ya dijimos, por las mujeres, porque insistió en su corazón, desvió a la idolatría, ¿verdad? A negociar con Egipto, aunque al final para, de una manera dicha, poder decir en la justicia que lo alcanzaría, vender la experiencia, que es lo que nos alcanza a nosotros el día de hoy. El consejo, a partir de su experiencia, puede recomendar el discernimiento de lo justo, de lo correcto, del bien y del mal. El estudio está bien interesante en el sentido de lo que podamos discernir para justicia. Porque él al final terminó su libro de Eclesiastés y por eso digo que él se fue y volvió. No en sus fuerzas, pienso yo, llevado por el Espíritu del Eterno, eh, fue y volvió y terminó su libro de Eclesiastés, el cual se escribió probablemente, según los análisis, al final de la vida, de su vida, poderosamente en la justicia perfecta. Eclesiastés 12, lo recordábamos hace poco, la conclusión del asunto, del discurso, después de oírlo todo, es esta: teme supremamente, respeta a Elohim y guarda sus mandamientos. Pues esto es deber de todo hombre, este es el todo del hombre. Y miren lo que dice el versículo 14, porque a Elohim traerá juicio. Espectacular. ¿Sí se da cuenta? La sabiduría es para discernir lo bueno de lo malo y obrar en justicia. Y bello cómo termina el versículo 14 ahí de Eclesiastés 12, porque a Elohim traerá a juicio para justicia toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno, sea malo. Y maravillosamente termina y concluye aquí este estudio con lo que dice justamente Jacob, el libro de Jacob, llamado Don Tiago, o en muchas Biblias, Santiago, el capítulo 1. Hermanos míos, mire cómo se conjugan la prueba, es decir, la situación, ¿verdad? La paciencia, la tranquilidad, y luego la sabiduría. Mírelo acá, Santiago 1, el versículo 2 al 5. Hermanos míos, cuando se encuentren en diversas pruebas, estímenlo como motivo de gran gozo, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. Pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedándose atrás
en nada. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Elohim, quien da a otros con liberalidad y sin reprochar, y se le dará. Justicia, justicia. Entonces, la sabiduría, tener la capacidad de poder pedir sabiduría, pedir sabiduría para poderla aplicar correctamente en justicia y llevarnos un entendimiento y llevarnos un entendimiento de lo que acabamos de decir, no por conveniencia, no para una, no para, no para un juicio injusto, sino siempre justicia, no conveniente, sino para buscar, sabiduría no conveniente, pero para buscar siempre justicia, para hacer el juicio justo. Vemos me causa a mí, me sigue causando, eso es un discernimiento que el rey me ayudará en un momento a discernir, ¿verdad? A tener más claro en mi corazón, porque el rey, teniendo sabiduría, hizo como hizo, porque fue allá. Lo que primero me pone a pensar es que era el único, como ya lo dijimos, que podía volver y escribir al respecto para aconsejarnos que la sabiduría es temer a Elohim y guardar sus mandamientos. Ese es el final del discurso, porque todo lo que se vivió no conviene. ¿Cómo lo demuestra? ¿Cómo lo prueba? Justamente en haberlo vivido, en haberlo sentido en la carne, a pesar de tener sabiduría, es el juicio justo. Y el juicio justo nosotros ya sabemos que corresponde y pertenece a lo que dicta el Eterno en su maravillosa, bendita y poderosa Torá, no en ningún otro lado. El Eterno nos acompañe en ese discernimiento, justamente ahora en donde nos acercamos, en donde seguimos y continuamos en medio de las fiestas de sus momentos sagrados para hacer conforme el bendito y poderoso ha dictado. Gran exaltamos, Padre, te damos gracias porque has sido bueno, porque para siempre ha sido tu misericordia, que has sido poderoso y maravilloso y porque nos has regalado siempre, Rey, ese camino de justicia. Y siempre porque tu Torá, porque tu palabra es correcta, perfecta y eterna, y eterna. Y para nosotros, a pesar de que podemos discernir un comienzo, tú sin principio y fin, la Torá viviente, eterno Rey poderoso, siempre la has dispuesto para tus hijos, para tu pueblo, para el hombre, para que haga bien, para que haga conforme a lo que tú has dicho y haciéndolo, entonces reciba el bien, reciba lo que tú has dictado y determinado por la obediencia. Bendito poderoso, que esta palabra de sabiduría nos lleve a entender que pedirla, que solicitarla, que quererla, que anhelarla, es siempre, siempre, corresponde siempre a la justicia, a lo que se produzca en justicia. Y la justicia conforme a lo que tú has dictado en tu bendita Torah. Bendito poderoso, regálanos ese discernimiento, regálanos esa convicción y sobre todo ese entendimiento para no hacer juicio injusto, para no hacer juicio conveniente, para no pedir sabiduría por mis propios deseos o para mis propios placeres e instintos, sino al contrario, Padre, para siempre tenerla por justicia para el bien de tu pueblo, como fue clamado allí por el rey Salomón. ¿Quién la tendrá para conducir en sabiduría a tu pueblo? ¿Quién la tendrá para conducirla correctamente a este gran pueblo tuyo, Padre? Que siempre nos acompañe tu sabiduría, una sabiduría correcta y eterna que nos ayude a discernir el juicio justo para el bien de tu pueblo. Padre poderoso, te agradecemos, Rey,
lo clamamos y te lo pedimos y te agradecemos por este discernimiento de tu palabra, eterno Rey, en el nombre y por los méritos de Yeshua Mashiach. Padre, síguenos acompañando en estas jornadas que emprenderemos para seguir obedeciendo tu palabra, para guardar tus mandamientos, para hacer conforme a lo que tú has dictado, bendito Rey, en donde hay sabiduría, en donde hay bien, juicio justo para tu pueblo, amado Rey, en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén y amén. Y después de habernos deleitado en la palabra, bendecimos al Eterno por la maravillosa Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata betoheinu. Baruch ata Adonai noten a Torah. Amén. Y dijimos, bendito eres tú, Eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torá. Amén y amén, amados. Un abrazo grande. El Eterno les bendiga poderosamente. Recuerde que estamos en esta temporada maravillosa. Comparta este estudio, predique a otros compartiendo y ayúdenos a llevar más y más a otros esta palabra del Rey de Gloria, la palabra de verdad, la Torá, para que vuelva Efraín y todos unánimes juntos volvamos al Eterno. Un abrazo grande, soy el ministro Shubham Ben Itzhak de EMC Shalom Internacional Bogotá. Un abrazo grande. Shalom, shalom.